comenzar, solo recuerdo a cada uno de ustedes como a YouTube que el contenido de mi canal, Julio P y su mundo de terror, no está dedicado para el público menor de edad, sino para los mayores de 18 en adelante que saben que este género es ficticio, y por ende, los personajes de que hablaremos tampoco son reales, son inventados por sus creadores. Es hora de continuar todos juntos otro capítulo más de la sección que aman, exactamente, personajes posibles, animados, de cómics, historias independientes que amaríamos ver en el universo. Y ahora con este apellido siendo parte de Ángel González, así que checamos juntos cuáles sus opciones pueden entrar o no a este mundo de terror. El primero que arranca el video directamente es uno de los villanos más conocidos de Marvel Comics y por ende de los enemigos principales del trepamuros en Nueva York, Spider-Man, hablando claro del único e inigualable Green Goblin o el Duende Verde, también por su nombre original, Norman Osborn, el conocido jefe amoral de la compañía tecnológica Oscorp, quien, tras la muerte de su esposa, se obsesiona con tener mucho poder mayor, al punto de dejar desatendido a su hijo Harry, quien viene siendo, bueno, el mejor amigo de Peter Parker, Spider-Man. Y en una de esas, tras exponerse a una especie de sustancia misteriosa durante un experimento, él empieza a ganar algo más: poder, fuerza, resistencia sobrehumanas. Pero a costa de una cosa: empieza a perder consigo la cordura, teniendo problemas psicológicos graves, al punto de desarrollar una doble identidad, por una parte Norman y del otro el Duende Verde, vistiéndose como este personaje, usando herramientas o elementos de Halloween, de su bomba de calabaza, su aeroplano, con el fin de atrapar y matar al trepamuros de una vez por todas. Esa es una historia de origen brutal. El Duende Verde fue creado en este caso por los fallecidos Stan Lee y Steve Ditko, quienes, como saben, crearon a Spider-Man, debutando de esta manera en The Amazing Spider-Man número 14, de 1964, aunque a forma curiosa, aquí no se sabía directamente quién era un villano enmascarado como cualquier otro, y hasta ahí. Sin embargo, al público le gustó, así que lo fueron presentando en otros números. Y como otro dato interesante, la versión original iba a ser opuesta, ya que Stan Lee lo había conceptualizado como un ser mitológico y demoníaco, una especie de duende sobrenatural, encontrado por un grupo de exploradores en un sarcófago de Egipto, que al liberarlo lo despertaron de ahí, pero quitaron los elementos sobrenaturales y lo volvieron algo más humano. Sin embargo, hace 66, en The Amazing Spider-Man número 77, presentaron su identidad verdadera, el ya mencionado Norman Osborn, a través de diferentes clips o elementos, o bueno, mejor dicho, viñetas de cómics, donde poco a poco lo fueron construyendo, antes de mostrarse al público quién era. Y sí, sé que también lo recuerdan por otro punto, quien fue responsable de la muerte de Gwen Stacy, es durante el conocido arco suyo de los 70s, y ahí, Norman terminaría muriendo en la pelea final contra Peter. O bueno, eso diríamos nosotros, porque a pesar de que su manto fue tomado por Harry como el segundo Duende Verde, luego se reveló de que no murió, esto durante la saga de los clones, sino que sobrevivió y estuvo tras bambalinas llevando a cabo sus planes. Luego de eso tuvo otros cargos, como bueno, ser director del grupo de los Thunderbolts, más tarde, el líder de los Dark Avengers como Iron Patriot, el Patriota de Hierro, y luego su redención entre palabras de muchos al convertirse ahora en el Duende Dorado. Aunque todo eso es muy después, por lo tanto aquí no lo tomaremos en base. ¿Pero qué mierda? Y también lo hemos visto de esta manera adaptado en varias fuentes, desde las series animadas clásicas, luego de esto en el cine live action, interpretado por el increíble Willem Dafoe, que es posiblemente la versión más querida por todos, y que regresaría con villano de Spider-Man No Way Home, en videojuegos, otras actualizaciones, etc. Con su debut en el 64, la primera versión que conocimos de Duende Verde, antes de llamarse como sabemos Norman Osborn, pasará a dominio público exactamente en el 2059. Pero por otra parte, para utilizar su nombre ya oficial que todos conocemos, será exactamente 2 años después, o sea, en el 2061. Y tomando en cuenta que el Duende Verde ya de sus inicios evocaba muchos elementos de terror, la única forma que pudiéramos hacer esto, manteniendo ese concepto, pero para cambiar una cosa, es que Harry, descubriendo la identidad de su padre como este villano, usa aquel mismo suero o fórmula con el fin de al inicio encontrar una cura para él, pero en su lugar se convierte en una versión mucho más tenebrosa, horripilante o hasta consideraríamos mutante de aquel mismo villano, poniendo literalmente a su padre entre las cuerdas a darse cuenta que indirectamente creó un monstruo peor que él. Y así es como Norman le pide ayuda a Spider-Man, tanto para derrotar a su hijo o al menos hace que no continúe con esos mismos pasos. Norman se fue de sabático, cariño. El segundo personaje aquí pertenece en este caso al querido mundo expandido de Hora de Aventura, o Adventure Time por inglés, aunque no me refiero como sabemos a Finn o a Jake, nuestros queridos protagonistas medio hermanos, sino por su parte al villano principal, entre los varios del mismo show, siendo el Lich, que tal vez recuerden por su apariencia cadavérica, tenebrosa, y que tal vez causó más de una pesadilla a cualquier otro.
siendo que como tal, creado por el mismo Pendleton Ward, mismo creador del programa, al lado de su equipo de animadores, y que en la misma historia, el Lich es una criatura ancestral desde miles de años atrás, algo que se considera primero que la existencia misma, en pocas palabras, el mal absoluto, en cual su esencia se terminó atrapada o siendo parte del llamado cometa catalizador, el cual su propósito al final era destruir a cualquier cosa en vida. Y se sabe que este cometa fue responsable, bueno, de la destrucción y extinción de los dinosaurios, haciendo que Lich termine en la Tierra, donde más tarde es liberado en las épocas actuales durante la llamada Guerra de los Champiñones, esto por la llamada Bomba Champiñón. Y tras esto, al poseer a una persona que quedó cubierta de residuos mutagénicos, se convierte en ese personaje, el cual su único propósito es causar caos, muerte y destrucción, como forma de honrar al dios destructivo Gold, y de esa manera continúa literalmente esto varios años más, hasta que al final se enfrenta al héroe Billy, quien lo termina encerrando en una prisión de ámbar, justo en el árbol que se localiza en medio del Dulce Reino. Pero como algunos saben, si llegaron a sus primeros capítulos, termina siendo liberado de manera exacta por aquel caracol que siempre saluda a la audiencia. Y cuando el Lich lo posee, él luego más tarde se enfrenta a Finn Jake, entre comillas derrotándolo, o eso diríamos nosotros, porque luego posee a la dulce princesa. Luego esta termina siendo salvada y vuelve a posar el caracol, y ocurren más eventos similares, aunque lo último que supimos de él, de su verdadera apariencia, es que terminó siendo purificado, convirtiéndose al final en Sweet Pea, el hijo adoptivo de Tronquitos y el señor Cerdo. Pero a pesar de todo, la historia no termina. Sin embargo, lo más fundamental, y para la gente que se pregunta, su nombre y por ende diseño, a pesar de basarse demasiado en el concepto del Rey Malvado o de Hornet King, el villano principal del Caldero Negro de Disney, posiblemente su única película de terror al momento, su nombre proviene de los Lich, unos seres fantasiosos de la mitología eslava, los cuales en particular eran hechiceros, que se convierten en criaturas no muertas con el fin de ganar inmortalidad, cosa que se mantiene un poco en esta serie. Sin embargo, como muchos de ustedes saben, en los programas televisivos, los derechos de autor se cuentan tanto del capítulo que hicieron su debut, como a su vez, si el creador mismo o creadores continúan en vida o murieron, pero en este caso, Pendleton Ward continúa entre nosotros. Así que desde entonces, no sabemos exactamente cuándo esta versión del Lich pueda pasar al dominio público, aunque claro, podemos tomar la base, la criatura mitológica antes dicha, y hacerla como ustedes deseen, como pasó en el anime de Konosuba. Pero si quisiéramos crearle un origen más exacto, como algo de terror propio, demoníaco y sobrenatural, podríamos hacerlo en las épocas antiguas, como una especie de hechicero o mago, el cual en su deseo de tener más poder, conocimiento o incluso habilidades, decide finalmente acabar consigo mismo, y resurgiendo como esta criatura mitológica, antigua, en forma cadavérica, con el único fin de esparcir más caos y destrucción sin importar dónde vaya, lentamente dándose cuenta que ese era su propósito. Pero, chino. De aquí llegando a la tercera, es posiblemente el personaje que tanto sus madres, tías o abuelas crecieron viéndolas, y no creo que necesite otra introducción exacta, siendo Candy Candy. Este manga publicado entre el 75 al 79 en la revista Nakayushi, creado a mano de la autora Keiko Nagita, o conocida por su seudónimo Kyoko Mizuki, y la cual nos cuenta, a principios del siglo XX, la historia de Candy, una chica huérfana que vive en el orfanato Pony's Home, al lado de su amiga Annie, hasta que esta última es adoptada por una familia adinerada, dejando a Candy sola y llorando. Pero de la nada llega un sujeto misterioso, la cual la tranquiliza y le da palabras de aliento, quien esta misma le llama su príncipe de la colina, pero nunca sabe de quién se trata. Pasando el tiempo, Candy se va a trabajar como criada en una familia de dos gemelos, hasta que es acusada de robo. Así que en lugar de que las cosas vayan al extremo, es adoptada más tarde por otra familia, los Ardley, un clan adinerado, que la tratan como otro miembro más, y entre esos conoce a Anthony, el sobrino del patriarca. Pero como saben, aunque se enamoran al inicio, Anthony termina muriendo cuando cae del caballo en medio de una cacería, y dejando a Candy muy triste por todo eso y traumatizada, es enviada a un instituto de Inglaterra, donde luego conoce a Terry, un joven problemático con el que tenían sus roces, pero que también se terminan enamorando. Aunque aquí ocurre otra cosa, y que por culpa de una compañera celosa de esa relación, Terry se va a Estados Unidos para ser actor, y Candy decide seguirlo con el fin de estar a su lado. Pero en ese punto comienza la Primera Guerra Mundial, porque mencioné era el comienzo de 1900, y a partir de ese momento, Candy decide volverse una enfermera, para ayudar a los más necesitados y heridos. Y luego de mucho tiempo, finalmente la historia finaliza con una sola cosa. Descubre ella quién era justamente el príncipe de la colina, en este caso, Albert, quien en todo el tiempo estaba literalmente camuflajeado del público. Nadie sabía directamente que él era. Le revela quién era todo este tiempo, se vuelven a juntar y terminan de esta manera, los dos para siempre felices. Y aunque este manga tenga muchos toques de novelas, en particular fue algo propuesto por su autora, ya que se inspiró directamente en las mismas novelas Daddy Long Legs de Jane Webster, como Annie o Green Gables de Lucy Maud Montgomery,
ya que deseaba llevar a cabo explorar el tópico del protagonista huérfano optimista, que afronta la vida y continúa adelante, aun a pesar de todo eso. Y su buena recepción causó, como muchos saben, que llegara con esto el anime titular del 76 al 79, con 115 capítulos, el cual el último, de forma divertida, salió un día antes de que llegara el manga a finalizarse, sí, por una diferencia exacta. Luego tuvimos 3 cortometrajes directo a cines, durante el tiempo que el anime estuvo en emisión, y luego de estos 2 live actions, uno que se hizo en Corea en el 87 de forma de película, y luego otro pero con serie televisiva pero de Indonesia en el 2007. Sí, son oficiales a pesar de que no tengan el mismo nombre. Pero si recuerdan, los derechos de autor en Japón se cuentan toda la vida de la persona que lo crea o los co-creadores, más 70 años cuando estos fallecen. Pero en el caso de Mizuki o Nagita, esta continúa en vida entre nosotros. Por lo tanto, Candy Candy aún no pasará a dominio público hasta el día en que ella fallezca y se tenga que calcular a partir de ahí. Y siendo honestos, crear aquí la idea de terror fue un poco más problemática, ya que es una historia lineal, tiene un inicio y un final. Sin embargo, tomando en cuenta directamente la parte donde Candy es adoptada por Sadly, aquí podríamos hacer un cambio, donde ella llega ahí con el fin de tener una familia. Pero poco a poco va conociendo que los miembros del clan, como también llaman en la obra, esconden secretos misteriosos, maquiavélicos como macabros. Poco a poco dándose cuenta posiblemente de la verdadera cara de ellos y, por ende, de la razón en que se ha adoptado un inicio. Debo ir a México como una ladrona. Y ahora, llegando con el cuarto personaje, muchos en Venezuela han de haber escuchado, siendo para algunos la considerada contraparte de la Llorona de aquel país, exactamente la Sayona, la cual se originó justo de la región de los Llanos. Y esta nos presenta la historia de Casilda, una mujer que durante la época colonial acabó con la vida de su esposo como la de su madre, o sea la de ella, por pensar que tenía un amorío romance justo a la espalda suyo. Sin embargo, al hacer esto, su madre decide maldecirla, a que caminara directamente todos los días y todas las noches, sin importar cuánto tiempo pase. A partir de ese punto comienza directamente su leyenda, ya que se menciona que si caminas en las noches, siendo una persona infiel, tanto para tu pareja, novia o esposa, la Sayona aparece ahí, al inicio para coquetearte y luego acaba contigo, sin importar directamente nada. Y para los que se preguntan de su nombre un poco curioso, se menciona que proviene literalmente de sayón, el tipo de prenda que lleva, que en muchas ocasiones se describe como una tela blanca que la cubre por completo. O que proviene igual de la palabra sencilla sayón, que es una manera de referirse a una persona castigadora, o sea, en referencia a lo que esa misma comete. Y si bien existen versiones o variaciones exactas entre países como México y Colombia, en particular proviene de Venezuela, y el día de hoy se conoce directamente por toda esa región. Y por todo esto, al ser básicamente un fantasma, un espíritu, o bueno, una leyenda urbana, la Sayona es de dominio público, así que se puede implementar de la manera que uno quiera. Y la única forma en el cine de terror que podríamos tener, porque su concepto ya embarca en este género, es que ella sea una mujer que descubrió sí o sí la infidelidad de su marido, pero él, junto a su amante, decide de una manera u otra deshacerse de ella, o sea, bueno, eliminarla. El problema es que ahí, esta decide tal vez recitar un conjuro oscuro, que su madre, alguna abuela le enseñó, y eso la convierte en nuestro espíritu titular, la cual decide no solo castigar a la gente infiel, sino que también buscar venganza de su marido y de todos los relacionados en su crimen, sin importar para nada el tiempo que vaya a pasar, solo hasta que su nombre sea limpiado de ese acto que él cometió. Y llegado a este punto, de los 4 antes mencionados, uno de dominio público, exactamente la Sayona, la cual puede implementar de la forma que ustedes vayan a querer. Tras esto, el más cercano directamente sería el Duende Verde, su primera versión posiblemente en el 2058, y tras esto su identidad como Norman Osborn hasta el 2061 a 62. Y por último, con el caso de Lich, Dora de Aventura y Candy Candy, no sabríamos exactamente cuándo pueden expirar, hasta que sus creadores tengan que fallecer. Pero así, mis amigos, es como finalizamos este video. Espero que cada uno de ustedes, como Ángel González y Israel Pedido, lo hayan disfrutado. Invitándolos a este canal, Julio Pace Mundo del Terror, al cual ya nos falta poco, muy poco, llegar así a los 1000 suscriptores, gracias a todos ustedes. Por eso se pueden suscribir, darle like, compartirlo quienes quieran, activar la campanita de notificaciones y poner también mis redes sociales, que son las de Instagram, TikTok, Facebook, Twitter y Clapper, donde se les sabe cualquier otra información, noticias y etc. Y no se preocupen que seguiré haciendo los videos que me hacen, son muchísimos, cosa que les agradezco, con el fin de que se entretengan, diviertan al máximo y me pidan más y más. ¡Hasta la próxima! ¿Vas a pegarle a una dama? ¿Dama? ¿Quién es la dama aquí? Tú eres una zorra. Eso es cine, hermano. Esto es Halloween, Halloween, Halloween.